¿Cómo están, amigas, amigos? Hoy es una segunda presentación de esta columna que esperemos sea de intercambio y podamos también recibir preguntas, opiniones, sugerencias sobre temas que quisieran que se abordaran. En este caso queremos abordar la cuestión de la propuesta de reforma de la seguridad social, que en nuestra opinión sin duda se inscribe en el principal, el más contundente, el más grotesco incumplimiento de promesa electoral. Uno podría decir que le hace una mancha más al tigre, porque esta coalición que nos gobierna llegó al gobierno con un compromiso de no incrementar los impuestos, compromiso que a los pocos días de asumido el gobierno incumplió cuando estableció que en las compras con tarjeta de débito los uruguayos y las uruguayas pagáramos más IVA, porque se nos descontaba un 4% de IVA en las compras y se pasó a descontar apenas un 2%, se redujo a la mitad. Y cuando se toma una medida para recaudar más impuestos y que la sociedad paga más impuestos, claramente estamos ante un cambio impositivo. De la misma manera, las modificaciones en el IMESI o la modificación del criterio de cálculo de la base de prestación y contribución, que no solamente es muy negativa desde el punto de vista de que opera en el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, con un criterio que las disminuye, sino que además genera un deterioro desde el punto de vista de los salarios y las jubilaciones. 50 millones más de dólares se recaudó vía impositiva por esa medida. Entonces, pues si esa es una mancha al tigre. Otra mancha al tigre es el Mides en Casaballe, con el ministerio trasladado a Casaballe. Otra mancha más al tigre son las 50.000 viviendas. Ni hablar que es una mancha que atraviesa al tigre de una punta a la otra, la no rebaja de salarios y jubilaciones, y que estos iban a acompañar el crecimiento de la economía. Algunas de estas manchas se quisieron explicar por la pandemia, que sirvió de golpe como una baraja comodín que explicaba todas las medidas impopulares del gobierno. Ahora, en este caso, la reforma de la seguridad social se presenta en un momento donde la economía está por encima de la situación de la prepandemia. Entonces, no hay forma de poder anclar esta propuesta de reforma de la seguridad social con los efectos generados por la crisis sanitaria y por los problemas sanitarios que atravesó el mundo, la región y también nuestro país. Ahora, ¿qué decía Luis Alberto Lacalle Pou cuando era candidato? Hizo un compromiso muy claro, muy preciso. Es decir, bueno, implantaremos una reforma de la seguridad social, pero tengan claro que en esa reforma de la seguridad social, lo que no se va a tocar, lo que no va a estar en discusión, al que no se va a perjudicar de ninguna manera, es al trabajador o trabajadora que está en actividad. En muchas entrevistas planteó, bueno, podremos de repente generar algún estímulo para un retiro más tardío, pero de ninguna manera cambiaremos las reglas de juego, porque no se puede cambiar las reglas de juego para la persona que ya está en actividad. Bueno, se formó un grupo de... O sea, no prometió que iba a formar un grupo de expertos y en función de lo que dijera el grupo de expertos iba a estar la reforma. No, hizo compromisos muy claros con la reforma. Esta no iba a afectar las condiciones de acceso a la jubilación para aquellos trabajadores o trabajadoras que ya estábamos en actividad. Bueno, el resultado es que tenemos una propuesta de reforma que afecta a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. O sea, más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras uruguayos a partir de la propuesta de reforma de la seguridad social tendrían que demorar la posibilidad de acceso a la jubilación. O sea, es un incumplimiento grosero de compromiso de campaña electoral. Pero no solamente tenemos el incumplimiento grosero, sino que además se intenta fundamentar, justificar con una explicación que es insólita. El presidente dice desconocer a alguien que fue diputado, senador, candidato a la presidencia de la República, opina de la seguridad social y hace compromisos de la seguridad social diciendo desconocer cuánto era el costo de la seguridad social en relación al Producto Bruto Interno. Información que cualquier legislador tiene al alcance. O sea, en este caso es peor la enmienda que el soneto. O sea, para intentar justificar un flagrante incumplimiento de campaña electoral, y repito, no adjudicable a ninguna situación que haya
pasado en lo económico o en lo social o en lo sanitario del año 2019 al año 2022, donde se presenta esta reforma de seguridad social, cuyas recomendaciones estaban prontas a fines del año pasado, pero claramente se eligió postergar la presentación del proyecto de ley porque existía una instancia de referéndum en el mes de marzo donde no era conveniente para los intereses del gobierno demostrar que nuevamente incumplía de manera muy grosera un compromiso de campaña electoral. Lo mismo con la curiosidad con la que se presentan los datos de incremento de los homicidios justo al día después de que los uruguayos y las uruguayas votamos. ¿En qué consiste esta reforma de la seguridad social? Bueno, hay un frondoso trabajo de diagnóstico, un frondoso trabajo de recomendaciones, pero para separar paja de trigo podemos decir, ¿qué es lo central que tiene? Bueno, lo central que tiene es un ajuste. O sea, es trabajar sobre la base de un ajuste, proyectar que en unos años habrá cerca de 50.000 uruguayos y uruguayas menos que se puedan jubilar. Ese es el centro de la reforma de la seguridad social, que elige ahorrar en cosas que tendríamos que preguntarnos como uruguayas y uruguayos si es el centro de nuestro acuerdo político. O sea, el uruguayo quiere ahorrar en la pensión que se le otorga a una viuda cuyo compañero falleció, sea víctima de siniestro laboral o por causas naturales. Ese es el ahorro que queremos generar en materia de seguridad social. Un segundo elemento que tiene la reforma de la seguridad social es que no toca nada que tenga que ver con el financiamiento de la seguridad social. O sea, parece que ahí no hay nada para trabajar sobre la seguridad social, sobre los aportes para financiar la seguridad social. Inequidades tan importantes como que el aporte patronal promedio está cerca del 8% y el aporte rural está en apenas el 2%, parecen no ser problemas de la seguridad social, que nos llevan a circunstancias tales como que un kiosquero tenga que aportar más para acceder a la jubilación que alguien que es propietario de 500 hectáreas. O sea, esos componentes de inequidades y desigualdades parecen no ser tema de la seguridad social. Elementos tales como que está colocado en cuestión, específicamente en las recomendaciones y de manera un poco más confusa en el texto del proyecto, la reducción de las prestaciones para la persona que quede incapacitada de poder trabajar producto de una situación de accidente de trabajo o ainda más. O sea, esos son los componentes claves para pensar una reforma de la seguridad social. Bueno, claramente creemos que no va en esa dirección el debate que debemos dar acerca de la seguridad social. Una reforma de la seguridad social tendría que tener como elemento central el tema de ensanchar la protección, de no negar la cobertura. Ahora, parte del debate que se ha instalado con respecto a la seguridad social intenta además, en términos de ajuste político, decir que el gran problema de la seguridad social se generó en los 15 años de gobierno frente amplistas. Entonces está bueno que reflexionemos acerca de qué pasó en la seguridad social en los 15 años de gobierno frente amplista. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, el déficit del Banco de Previsión Social era igual a 4 puntos del Producto Bruto Interno. En el año 2019, el déficit del Banco de Previsión Social era de 1 punto del Producto Bruto Interno. La relación del déficit con la masa salarial también se redujo de manera considerable, desde el año 2004 al año 2019. Y esto no tuvo que ver con que se ajustaran las prestaciones. Sí tuvo que ver con que en ese periodo 500.000, medio millón de trabajadores más cotizaron a la seguridad social. Tuvo que ver con que 80.000 empresas en el periodo 2004-2019 pasaron a cotizar a la seguridad social, con que se redujo la informalidad, que trepaba un 40%, tanto en el año 2004 como en el año 2009 a un 23%. En segundo lugar, no se puede decir que no hubo cambios en materia de seguridad social. Tanto es así que heredamos una circunstancia donde el principal déficit, siendo muy importante el déficit económico, de 4 puntos del producto que se devoraba el presupuesto del BPS, era el déficit social. En el año 2008, 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras de la actividad privada no podían jubilarse con las exigencias que se establecían en el viejo régimen de seguridad social. Y tuvo que llegar el Frente Amplio al gobierno para ampliar la posibilidad del acceso a la jubilación,
para generar que con 28 años de aporte a la seguridad social y 58 años de trabajo, el trabajador o trabajadora que quedara desempleado tuviera la posibilidad de un seguro de paro especial de 2 años para permitir el acceso a la jubilación. Bajar los 35 años de exigencia de trabajo efectivamente aportado. Una exigencia prohibitiva para sectores enteros de actividad como el trabajo doméstico y la construcción con vínculo episódico con el trabajo a 30 años de trabajo. A generarle a las trabajadoras uruguayas que por cada hijo pudieran computar 1 año para la jubilación, a extender el seguro de paro a 1 año de cobertura para los mayores de 50 años como una forma de atender una circunstancia que es la franja donde más complica volver a conseguir trabajo. Entonces, no podemos decir que no se hizo en materia de seguridad social, sí se hizo en una dirección donde se intentó priorizar la posibilidad de asistencia a la seguridad social. Muchas veces se intenta fundamentar que se gasta mucho en jubilaciones y pensiones con respecto a otras franjas de edad. Sin embargo, hay estudios. Simbe hace poco presentaba un estudio que era muy contundente de que recortar las prestaciones de jubilaciones y pensiones no solamente afectan al adulto mayor, sino que afectan a todas las franjas etarias, también a los niños. Entonces, estamos hablando de ir a una discusión mucho más amplia. Uno le cuesta imaginar que sectores de actividad como la industria frigorífica, que al día de hoy tienen la circunstancia de que prácticamente la mitad de los trabajadores debe jubilarse por discapacidad porque no alcanza a cumplir los requisitos actuales para acceder a la jubilación, la respuesta que se dé desde el punto de vista de la orientación política de una reforma de la seguridad social sea el elevar las exigencias. Entonces, los cuestionamientos principales a esta reforma son: 1. No se plantean nuevas fuentes de financiamiento, en particular nuevas fuentes de financiamiento que tengan en cuenta los sectores que más altos ingresos y riqueza tienen. Solamente a modo de ejemplo, estas horas conocimos un informe de la asesoría técnica de AEU que demuestra un salto récord en depósitos en cuentas bancarias, particularmente concentrada en quienes tienen cuentas bancarias con ingresos por encima de $250,000. O récord de depósitos en el exterior. En segundo lugar, aparte de no plantearse las cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, es una reforma que en general al barrer, salvo un par de sectores, y ni siquiera entero los sectores, porque habla de puestos de trabajo dentro de esos sectores, todavía hay que ver qué puestos de trabajo se eligen en la construcción y el trabajo rural, elige al barrer el aumento de las exigencias con un objetivo de atajar la cuestión fiscal. El tercer componente profundiza el sistema de AFAP y lo profundiza de mala manera, con deterioro en particular a la AFAP pública. La AFAP pública, la AFAP del Banco República, en general, es la que cobra menos comisión. Por lo tanto, cuando de oficio había que delegar un trabajador que no había elegido AFAP, se lo delegaba, y nosotros somos críticos del sistema de AFAP, pensamos en una reforma de la seguridad social que se piense sin fines de lucro, pero al menos se lo derivaba a la que cobra menores comisiones. Las AFAP privadas cobran un 50% más de comisión. Bueno, ese criterio deja de estar en la reforma actual de la seguridad social. El Frente Amplio armó una comisión con compañeros para dar una respuesta integral, pero algunas de estas claves nos parece que tenemos que colocarlas arriba de la mesa, entre otras cosas, porque tenemos que hacer que el debate sobre la seguridad social sea un debate profundo. Y que el debate acerca de los incumplimientos flagrantes de la campaña electoral, de esa batería de promesas en que encandilaron una parte de la ciudadanía, no pase desapercibido. Cuesta ver cómo desde los medios masivos de comunicación no se ha hecho un centro con este flagrante incumplimiento. Bueno, de esta y otras cosas vamos a seguir conversando semana a semana, amigas y amigos, los esperamos.